noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Lourdes Rivera. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal, Adaluz? Amigos televidentes, un cordial saludo. Vamos de inmediato con los hechos que hacen noticia. Estos son los titulares para hoy miércoles 3 de enero. Ministerio de Salud suspende comercialización de medicamento lisinopril. Hospital de la 24 de diciembre suspende servicios de consulta externa. Condenan a 2 años de prisión a exdirector de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. En las internacionales, Israel lanzó este miércoles un programa de expulsión de migrantes en situación irregular. La tormenta invernal Eleonor afectó este miércoles con fuertes vientos el oeste de Europa. Corea del Norte y del Sur reactivaron este miércoles el contacto directo entre sus fronteras. Esto es FETV Diario. Bien, y arrancamos porque las posibles causas de los altos índices de fracaso son atribuidos esta vez al uso de las redes sociales. Más de 1000 estudiantes de premedia y media se han inscrito en los diferentes centros educativos para recuperar aquellas materias en las que por alguna razón no aprobaron. Aquí van a ingresar a la rehabilitación los estudiantes del Bolívar, de la Escuela Profesional Isabel Herrera Gualdía y del Colegio Ramón Cantera y otros más. Los estudiantes siempre tienen deficiencias principalmente en matemáticas, español, inglés, entre otras pues. Y tenemos estudiantes también que se han quedado en educación física y en religión porque no entregan los trabajos o no asisten a esas asignaturas, donde también pues hay estudiantes que están rehabilitando estas materias. El director del colegio, Richard Newman, atribuye este alto índice de fracasos al uso de los dispositivos telefónicos y redes sociales. La causa principal del alto índice de fracasos se debe al uso del celular. El estudiante, en vez de tomar el tiempo libre para dedicarlo al estudio, lo que hacen es de estar chateando, jugando, viendo porno, y el enemigo número 1 del estudiante es el celular. Otra causa es el poco esfuerzo que hacen los padres de familia para involucrarse en los asuntos académicos de sus acudidos. Como todo el mundo lo sabe, las redes sociales, el celular, la tablet, y también los papás influyen en eso, porque lo que pasa es que los padres ahora, los estudiantes se la pasan chateando. Aquí tenemos problemas con los estudiantes que vienen con el celular. Se les ha dado la oportunidad que tengan el celular aquí en la escuela, porque dice que los papás tienen que ver dónde están los hijos, eso está bien, pero los estudiantes se la pasan chateando y ellos no les importa nada de eso. Pero no todos los estudiantes tienen poco interés en los estudios. Ella cursa el 10º grado del bachiller en contabilidad en el colegio Richard Newman, y a quien decidimos reservar su identidad. Considera que algunas materias se tornan complejas, pero que se debe hacer el esfuerzo por salir adelante. Por lo menos en mi caso, la materia de contabilidad se me hizo súper difícil, en realidad. Por ejemplo, la profesora solamente ponía prácticas, talleres y cosas así, pero en realidad no daba la explicación necesaria que necesitaban, ¿no? Casi todo, por ejemplo en mi salón, casi todos se quedaron en el último examen, y muchos están aquí rehabilitando, nada más contabilidad. ¿Consideras que podemos sacarle provecho a las redes sociales? Sí, algunas veces sí. Buscando ayuda en internet, también hay aplicaciones que nos pueden ayudar bastante, pero aprovecharlas para eso. Los estudiantes que reprobaron podrán matricular hasta 3 materias y tendrán 5 semanas para recuperarlas. El periodo de inscripción culminó el pasado 2 de enero del presente año. Las clases se desarrollarán del 2 al 25 de enero y las pruebas finales del 26 al 31 de enero del 2018. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en otro tema tenemos que las consultas públicas para la ratificación de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia deben reiniciar el próximo 10 de enero. El proceso de consultas ciudadanas fueron suspendidas el pasado 29 de diciembre, luego que los diputados, miembros de la Comisión de Credenciales, decidieran irse a un receso. Bien, y en otro tema, por medio de un comunicado, la Caja de Seguro Social informa que la Dirección Médica del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos ha reducido desde este 4 de enero la capacidad de atención en la instalación, mientras se concluye con un proceso de reorganización del personal dedicado a las labores de limpieza.
Desde la fecha indicada permanecerán cerrados los servicios de consulta externa, especialidades y medicina general, los servicios ambulatorios de farmacia y rayos X, medicina física y rehabilitación, cirugías electivas y ambulatorias, así como el área de los laboratorios ambulatorios. Así es, la medida busca garantizar la seguridad de los pacientes, familiares y colaboradores del centro hospitalario. Bien, y tenemos más información. Tenemos que el Ministerio de Salud prohíbe la distribución y uso de medicamento para la presión. Debido a problemas con el registro sanitario del medicamento lisinopril, la Caja del Seguro Social ha prohibido la distribución, uso y comercialización de dicho fármaco. Al momento que ellos solicitaron la renovación del registro, no están acordes a la base de datos que ellos tienen en su dirección, por lo que esto automáticamente provoca la suspensión del registro sanitario, específicamente del que tenemos nosotros en bodega. El lisinopril se usa para tratar la presión arterial alta. Además ayuda a prevenir derrames cerebrales, ataques cardíacos y problemas renales. El MINSA decidió suspender el uso y la comercialización de este medicamento. La Caja del Seguro Social ha indicado que más de 2 millones de tabletas de lisinopril se encuentran retenidas en los depósitos de la institución por el Departamento de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud. Nadie puede utilizar y mucho menos comercializar este producto con este registro sanitario. Habrán otros, pero en la institución ahora mismo solamente tenemos el que nos emitió Farmacia y Drogas. A nivel nacional se distribuyen alrededor de 68 millones de tabletas de este medicamento. Según un comunicado del Ministerio de Salud, existen otros 9 productos registrados, de los cuales 4 tienen certificado de intercambiabilidad, es decir, que hay alternativas para quienes requieren el medicamento. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera con el análisis de hoy y pondrá en perspectiva los altos índices de fracasos escolares. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Hace unos días atrás yo les mencionaba aquí que el concepto, la palabra, ese término de fracaso en el sistema educativo ha sido sacado del sistema porque tú marcas al estudiante, fracasaste. Y la historia de la humanidad está repleta de testimonios de vida de estudiantes, efectivamente, que no les fue bien en la escuela y que terminaron siendo genios, entre tantos otros, Albert Einstein. Pero ese no es el tema. Esa sería otra discusión filosófica, si se debe usar el término o no. ¿Quién perdió el año? Verdaderamente. ¿El estudiante o el sistema? El sistema panameño data de la década del 40, de la última etapa de la década del 40 del siglo XX. Es el mismo sistema, con algunos ajustes que sigue vigente hoy, en la segunda década del siglo XXI. Y tengo que decirlo con mucha pena. Escuchar a educadores decir que el celular y que la tableta y que la computadora es el motivo de los fracasos es no querer reconocer la realidad. Ah, sí, esos son aparatos que pueden distraer al estudiante. Pero, ¿y qué me dice de aquellas maestras y aquellos profesores que utilizan esos equipos para, con esos equipos, motivar al estudiante a que investigue, a que lea? ¿Dónde está la exigencia del educador para con el estudiante? Con profesores, por ejemplo, de español, muy exigentes, no tendríamos una joven aquí diciendo estábamos o íbamos, como lo escuchamos hace unos minutos atrás. Porque el profesor o la profesora de español no solamente hubiera estado exigiendo una buena redacción y una buena gramática, sino también un buen hablar, una buena dicción. Entonces, ¿quién es el que en realidad pierde el año? Ah, sí, que hay estudiantes que, uno, no tienen las mismas habilidades que otros, cierto. Que hay estudiantes que no les gusta la escuela, sea la vieja o sea la nueva, es cierto. Que hay estudiantes que tienen problemas en sus casas, y de eso no se está hablando,
y cómo eso se proyecta en el desempeño académico. Eso también es cierto. Y que hay estudiantes que nada más requieren de una oportunidad para despegar académicamente, también es cierto. Pero ojo con algo. ¿Y qué hablar del padre de familia y o acudiente? El papel del padre de familia o acudiente lo ha dejado de lado. Entonces se nos olvida que existe una comunidad educativa en la que la casa, y eso lo hablamos hace días atrás, la casa plantea una serie de valores y la escuela los refuerza. Y luego en la escuela se dan una serie de conocimientos y en la casa se contribuye a que esos conocimientos se profundicen un poco más. Y eso en Panamá, cuidado, porque ya hay otros países que dan 11 meses de clase. Aquí damos 9, objetivamente damos 9 meses. En algunos países, de esos que quisiéramos que Panamá llegara a esos niveles, dan 11 meses de clase. En algunos países, cada hora de clase dura 50 y hasta 60 minutos. En algunos países, el estudiante no va a hacer tarea a la casa, llegas a la casa a descansar, porque todo el trabajo se hace en la escuela. En algunos países, el educador es objeto de una revisión periódica. No como en Panamá, que cada vez que hay una huelga se les aumenta toda la plata que quieran y lo único que no puede hacer el gobierno o los gobiernos es evaluar a los educadores. Entonces díganme ustedes, amigos televidentes, ¿quién realmente pierde el año? ¿Quién realmente está rehabilitando o revalidando? Porque no me diga usted que lo que un estudiante no asimiló en 9 o 10 meses, lo va a asimilar ahora en estas semanas de clase. ¿Por qué yo siempre he sido crítico de eso? Porque si el estudiante ya viene con una base mal, la base está mal, lo que va a construir sobre esa base no va a estar bien. Un estudiante de secundaria, como le llamábamos antes, ahora le llaman premedia, creo. Media y premedia, sí. O premedia y media. Que dice estábanos, yo lo primero que me hago la pregunta es, ¿quiénes han sido los profesores de español? Que no exigieron adecuadamente que hablara bien. Entonces, reitero, ¿quién realmente está perdiendo el año? ¿Los estudiantes o el sistema? ¿Los educadores o el padre de familia? Objetivamente, el año lo estamos perdiendo todos, porque además, podríamos decir algunos como yo que ya no tenemos hijos en el sistema, pero es que nos cuesta. Dice, no, esto comillas, yo tengo hijos en el sistema. No, pero es que, amigos televidentes, X o N cantidad de estudiantes que pierde el año, a todos los contribuyentes de este país, nos cuesta millones de dólares. Millones de dólares. Entonces el sistema es el que está andando mal. Oiga, si el muchacho o la muchacha no aprendió bien a sumar allá abajo en la primaria, no va a entender cómo es la multiplicación. Si no aprendió a restar, no va a entender cómo es la división. Si no le exigieron hablar bien, se va a expresar mal. Si no le enseñaron a estudiar y a comprender y no a repetir, nada más a entender lo que está leyendo, le va a costar muchísimo seguir avanzando. Y en esta misma semana yo he escuchado testimonios de criaturas que van por 3er grado, de otros que van por el 6º grado y que todavía no saben leer. ¿Ustedes cómo me explican esto? A ver, cuidado, y ahí hemos visto aquí en la nota que acabamos de ver, estudiantes de aquí, de la ciudad capital. Imagínense cómo andará el interior, y no el interior, las áreas urbanas, las áreas rurales y las denominadas escuelas rancho. Bueno, cuidado, que a lo mejor ahí puede que haya un poco más de empeño. Cuidado, no digo que sea así. Es el sistema el que está reprobando. No es el estudiante. Pues el estudiante puede que lo haga porque, como decíamos antes, se pavea, es irresponsable. Bueno, esos los hay, pero esos no son la mayoría. Cuando hacemos una evaluación, ahora el gobierno anterior, el MEDUCA, el gobierno anterior, sacó a Panamá de las pruebas PISA para ahorrarse esos millones que cuesta ir a las pruebas PISA e invertirlos en perfeccionar el sistema. El actual gobierno dijo, no, vamos de nuevo al sistema PISA a gastarnos esos millones.
Usted y yo necesitamos la prueba PISA para saber que anda mal el sistema. Porque es que lo que no quieren hablar los educadores, y aquí sí son los educadores, de revisar de una manera integral el sistema. Y de que ellos, al igual que los médicos, los ingenieros y muchos otros más, se tienen que someter a una revisión periódica para actualizar sus conocimientos y para entender que el estudiante de hoy, si tú no le integras este aparato a su proceso de enseñanza-aprendizaje, haces que la escuela sea aburrida para ellos. Porque ellos aquí, que dominan estos aparatos mejor que ustedes y que yo, pueden acceder a más información que lo que accede la maestra o el profesor común y corriente. Hay que reconocer que hay educadores que sí han procurado actualizarse y dominan la herramienta, justamente para hacer de ella parte del trabajo con los estudiantes. Pero por amor a Dios, no digamos que el aparato per se es responsable de que pierdan la materia. No, 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 no. Aquí estamos perdiendo todo. El sistema es el que está perdiendo. Pero bueno, continuamos. En el segundo bloque tenemos que hablar forzosamente de qué es lo que ha pasado con un diputado allá del área de Colón que atropelló, y a la joven, a la niña que atropelló, perdió la vida. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por dónde va este caso? De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor Cabrera. Verdaderamente un tema sumamente preocupante, ya que el futuro de este país son los estudiantes. Y la meta de estos jóvenes es estudiar y prepararse bien, ir a la vanguardia. Y el objetivo del país tiene que ser ese. Así es. Si no, vendrá el desplazamiento de los extranjeros en detrimento de los panameños. Definitivamente. Muchísimas gracias, estaremos más adelante con usted. Y bien, vamos a conocer cómo anda el mundo en un pantallazo con las notas internacionales. Y tenemos que Israel lanzó este miércoles un programa de expulsión que obligará a migrantes en situación irregular a salir del país de forma voluntaria o ser encarcelados. Unos 40.000 migrantes en situación irregular deberán elegir entre abandonar Israel o ser encarcelados, según un programa lanzado el miércoles por el primer ministro Benjamín Netanyahu. En una primera etapa, el gobierno había construido un vallado eléctrico a lo largo de la frontera con Egipto. La segunda tarea es sacar a estos infiltrados que ingresaron ilegalmente a Israel antes que se construyera la barrera. Hemos sacado a unos 20.000 y ahora la tarea es sacar al resto. Este año removimos a unas 4.000 personas y el gran esfuerzo ahora es sacar a la mayoría de los que quedan, que han entrado ilegalmente a Israel. Los migrantes ilegales, que llegaron principalmente a través del Sinaí egipcio a partir de 2007, tendrán hasta fines de marzo para abandonar Israel, y para ello recibirán un billete de avión y casi 3.000 euros. Según ONGs que apoyan a los migrantes, Israel ha firmado acuerdos con países como Ruanda y Uganda, que recibirán a los migrantes voluntarios, principalmente eritreos y sudaneses. Unos 1.500 migrantes están bajo un régimen de semilibertad en centros de retención en el sur del país, que cerrarán sus puertas. Quienes rechacen la oferta del gobierno serán enviados a prisión. Bien, y Corea del Norte y del Sur reactivaron este miércoles el contacto directo entre sus fronteras que estaban inutilizadas desde el año 2016. Corea del Norte y Corea del Sur reactivaron el miércoles el teléfono rojo, inutilizado desde 2016. La línea telefónica de Panmunjom, por la que ambos países se comunicaban 2 veces por día, fue reabierta tras casi 2 años de cierre para una conversación que duró casi 20 minutos, según un responsable del Ministerio Surcoreano de Unificación. Pyongyang respondió así a la propuesta de diálogo de Seúl, tras la mano tendida por Kim Jong-un en su mensaje de Año Nuevo. El líder norcoreano sugirió allí la posibilidad de entablar conversaciones con el país vecino y de enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. Tendremos un contacto cercano con Corea del Sur de una forma sincera y fiel. Discutiremos cuestiones prácticas sobre el posible envío de nuestra delegación. Las últimas negociaciones bilaterales fracasaron en diciembre de 2015.
Estados Unidos descartó la perspectiva de un diálogo intercoreano y su Departamento de Estado consideró que Kim estaría intentando sembrar cizaña entre Seúl y Washington. El presidente Donald Trump se jactó el martes de tener un botón nuclear más grande que el del líder norcoreano, quien había dicho que tenía uno siempre sobre la mesa. Tenemos que la tormenta invernal Eleanor afectó este miércoles a Irlanda, Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda, con fuertes vientos que obligaron a parar el tráfico aéreo, dejando al mismo tiempo miles de personas sin electricidad. La tormenta Eleanor sacudía el miércoles el oeste de Europa con vientos de 160 kilómetros por hora. Las lluvias y el viento afectaban desde el sur del Reino Unido hasta Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda y el norte de Francia. En este país, un esquiador murió por la caída de un árbol en la estación alpina de Morillon y 15 personas resultaron heridas, 4 en estado grave. Miles de hogares franceses estaban sin electricidad. Debido a las fuertes ráfagas de viento, el tráfico aéreo se vio afectado en varios países. Al menos 250 vuelos fueron anulados en Ámsterdam, pero también hubo cancelaciones en Frankfurt y Zúrich. Además, se cerraron varias rutas y vías férreas por caídas de cables eléctricos y árboles. Los servicios meteorológicos españoles emitieron una alerta para las costas del norte del país. Pasamos a Perú, donde socorristas reanudaron hoy miércoles al amanecer las tareas de recuperación de cadáveres de un autobús de pasajeros que cayó a un abismo en una ruta costera del país sureño. El rescate de las decenas de fallecidos en un accidente de bus en Perú continuaba el miércoles con enormes dificultades. El autobús de pasajeros cayó al mediodía del martes a un abismo en una ruta costera del país, dejando al menos 48 muertos. Solo 6 ocupantes salieron con vida del accidente, que ocurrió en la conocida como Curva del Diablo de la carretera Pasamayo, unos 45 kilómetros al norte de Lima. La tragedia se produjo cuando un camión chocó al autobús. Tras caer unos 100 metros desde el acantilado, quedó volcado a metros del mar. Al caer la noche, los socorristas debieron suspender las tareas de recuperación de cuerpos debido a la marea alta. Petrobras acordó un pago millonario para cerrar una demanda colectiva presentada en Nueva York por un escándalo de corrupción en la compañía. Petrobras acordó pagar $2.950 millones para desactivar una demanda colectiva presentada por inversores en Nueva York. Los demandantes, particulares y fondos de pensión, aseguran que fueron perjudicados por el escándalo de corrupción que estalló en la compañía, que depreció los activos en los que habían invertido. La petrolera propuso dividir el pago en 3 cuotas. El primer desembolso se realizaría 10 días después de la eventual aprobación preliminar por parte del juez del caso. La última cuota tendría como plazo final el 15 de enero de 2019. Petrobras ya había alcanzado otros 21 acuerdos con inversores en Estados Unidos, y si este caso se cierra, aún le quedarán otros 13 individuales por resolver, con causas abiertas en Brasil y Holanda. La compañía se considera una víctima de los delitos revelados en la denominada Operación Lavallato, que ha llevado a prisión a parte de la élite empresarial y política del país. Finalizamos las internacionales con esta nota curiosa, porque fíjese, un pasajero del vuelo de la compañía Ryanair entre Londres y Málaga, cansado de esperar el desembarque de la aeronave, decidió abrir la puerta de emergencia y sentarse sobre el ala del avión. Un hombre cuya identidad no fue revelada fue inmediatamente detenido. Impactantes las imágenes, la verdad. Bueno, de esta manera hacemos una breve pausa. Usted siga con nosotros. Tenemos más que contarle aquí en FETV Diario. Ya volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más de FETV Diario. Vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales.
Bien, y se ha dado a conocer el número de misioneros católicos que fueron asesinados durante el 2017, uniéndose con esto a los 424 misioneros que han sido asesinados desde el año 2000. Esto según la agencia de prensa de la Santa Sede. La agencia Fides ha publicado un informe sobre el número de misioneros que fueron asesinados en 2017. Los hechos ocurrieron en América, Asia y África. En total fueron asesinados 23. 4 de ellos eran sacerdotes mexicanos y 3 eran catequistas nigerianos que murieron a manos de Boko Haram. Según la agencia Fides, la mayor parte de los asesinos lo que pretendían era robar. Por eso dice que estas 23 muertes muestran el degrado moral, económico y cultural de los ambientes en los que vivían estos misioneros. La agencia también ha recordado otros datos, que desde el año 2000 al 2016 han sido asesinados en total 424 misioneros, 5 de ellos obispos. Y ayer les presentamos las actividades del Vaticano junto al trabajo pastoral del Santo Padre en la primera mitad de 2017. Ahora les presentamos un resumen de los últimos 6 meses del año pasado, meses que estuvieron marcados por los viajes apostólicos más importantes y complicados del pontificado del Papa Francisco. El Papa estaba de vacaciones y no tuvo casi ningún acto público. En este periodo, el Vaticano inició un juicio contra dirigentes del Hospital Pediátrico de la Santa Sede, el Bambino Gesù. Francisco también tuvo muy presente la crisis de Venezuela y en los Ángelus de los Domingos hizo continuos llamamientos por la paz. No pasó por alto tampoco el complicado caso Charlie Gard. El Vaticano difundió varios comunicados expresando la cercanía del Papa para la familia. Francisco aprobó en julio un nuevo camino para alcanzar la santidad. El Papa Francisco retomó su actividad tras las vacaciones el primer día de agosto. Nada más enterarse de los terribles atentados terroristas en Barcelona, el Papa Francisco emitió este comunicado mostrando sus condolencias a las víctimas y a los familiares. Francisco denunció la situación de los Rohingya, la minoría étnica y religiosa más perseguida del mundo según la ONU. Ese mismo día el Papa anunció que viajaría a Myanmar y Bangladesh del 27 de noviembre al 2 de diciembre. En el último día del mes, el Papa recibió en el Vaticano a los jugadores del Chapecoense, el equipo brasileño que sufrió un terrible accidente de avión el 28 de noviembre de 2016. El mes de septiembre será recordado por el viaje del Papa a Colombia. Durante algo menos de 5 días, visitó 4 ciudades para impulsar la reconciliación del país tras más de 50 años de conflicto. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar. De regreso a Roma, algunas semanas más tarde, el Papa visitó la Fundación Santa Lucía, un centro de rehabilitación de niños y adultos con trastornos neurológicos. En el mes de octubre, el Vaticano acogió en Roma un congreso único para prevenir el abuso de menores en Internet. El Papa Francisco se reunió con los participantes que le presentaron propuestas para acabar con el acoso sexual, el bullying o las amenazas en la red. El 12 de octubre, el Papa celebró misa en la Basílica de Santa María la Mayor, conmemoró el centenario de la creación del Pontificio Instituto Oriental y de la Congregación para las Iglesias Orientales en 1917 por el Papa Benedicto XVI y denunció de nuevo la persecución religiosa. Apenas 2 días después, el 15 de octubre, el Papa canonizó a 35 nuevos santos. Sin duda, uno de los momentos más épicos del mes fue este, su conversación en directo desde el Vaticano con 6 astronautas de la Estación Espacial Internacional. El Papa comenzó el mes que los católicos dedican a rezar por los difuntos en este cementerio donde están enterrados soldados y enfermeras de Estados Unidos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, el Papa rezó por las víctimas de todas las guerras, también las de hoy. También en noviembre el Papa prohibió la venta de tabaco en el Vaticano para no cooperar con una práctica que perjudica claramente a la salud de las personas. Mientras aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Papa se reunió con expertos y con premios Nobel de la Paz para impulsar el desarme nuclear. En noviembre el Papa celebró por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres. A finales de mes Francisco hizo su 4º viaje a Extremo Oriente, visitó Myanmar y Bangladesh. El encuentro más numeroso fue esta misa con unas 150.000 personas, muchísimas si se tiene en cuenta que en todo el país hay solo 800.000 católicos.
El Papa comenzó el mes de diciembre en Bangladesh, a donde viajó tras su visita a Myanmar. Su encuentro más conmovedor fue con estos refugiados rohingyas, a quienes pidió perdón por la indiferencia del mundo ante su tragedia. Ya en Roma, el Papa dijo públicamente que está profundamente preocupado por la decisión de Donald Trump de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén. También el rey Abdullah II de Jordania, guardián de los santos lugares, le visitó para intercambiar impresiones sobre esta cuestión. Y la Navidad del Vaticano este año tiene toques de México y de Polonia. Desde mediados de mes luce así en la plaza junto a este pesebre e ilumina la Navidad del Vaticano. Y en este 2018, año en el que el Papa Francisco cumplirá 5 años de su pontificado, será también un tiempo de mucha actividad. Esos son algunos de los retos que tiene para este año el Santo Padre y nuestra Iglesia Católica. Comienza un año decisivo para Francisco, que en marzo cumplirá 5 años como Papa. Durante los próximos meses, sin contar las sorpresas, necesitará una gran dosis de energía para afrontar estas 5 grandes cuestiones. El Papa mira con preocupación el aumento de la tensión mundial, especialmente en la península coreana y en Oriente Medio. Sin duda, Francisco tendrá que hacer un esfuerzo extra para proponer soluciones, tender puentes y evitar conflictos. En enero, el Papa viajará a Chile y a Perú, y en agosto a Irlanda, donde no lo tendrá fácil porque la Iglesia Católica se ha visto salpicada por muchos escándalos de abusos. Además, el Papa podría viajar este año también a los países bálticos y a la India. En octubre ha convocado en el Vaticano a obispos de todo el mundo para buscar medidas que ayuden a los jóvenes a practicar la fe. Para prepararlo, tanto en Roma como en todos los países, los obispos están recogiendo la opinión de miles de católicos y de no católicos. En 2018, el Papa podría concluir la nueva constitución sobre la reforma de la Curia Vaticana, en la que lleva trabajando desde los primeros meses de su pontificado. La reorganización pretende hacer más sencilla la estructura y permitir que sean mejor escuchadas las opiniones de quienes están lejos de Roma. El 11 de febrero se cumplen 5 años del anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que en abril cumplirá 91 años. A pesar de que está razonablemente bien de salud y sigue recibiendo visitas a diario, en las fotografías de los últimos meses se le ve con aspecto delicado. Por eso su salud seguirá protagonizando las noticias y provocando rumores. Y de vuelta al plano local tenemos que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario instalará centros de acopio para recoger arbolitos de Navidad. Serán 2 centros de acopio que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario instalará para recoger arbolitos de Navidad este domingo 7 de enero desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El arbolito muy bonito en Navidad y todo lo que usted quiera, pero después que el arbolito se seca es doble filo, es un residuo que es altamente peligroso porque el arbolito tiene una resina, después que se seca con cualquier chispa, él se enciende y causa conatos de incendio, y nosotros estamos tratando de que también esos arbolitos no entren a las empacadoras que tenemos nosotros, que son camiones de recolección de basura trasera, que le decimos empacadoras, compactadoras, para no dañar nuestros equipos. Y ahora la mayoría de los equipos que tenemos son equipos nuevos. Estos centros de acopio estarán ubicados en los terrenos frente a la sede de la Universidad Tecnológica en Vía Centenario y en el Parque de Juan Díaz. En caso de no llevar su árbol de Navidad a los centros de acopio, usted puede llamar al 311 para que le realicen la recolección en su hogar. Bien, cambiamos de tema porque el exdirector de la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, Luis Cucalón, fue condenado a 2 años de prisión mediante sentencia condenatoria número 91 del 14 de diciembre del 2017 por los delitos de abusos de autoridad de infracción de los derechos de servidores públicos. Según un comunicado proporcionado por el Ministerio Público, el motivo de la investigación inició con la denuncia interpuesta por el director general de Ingresos Público, Ricardo Cortés, mediante nota remitida el 21 de abril de 2015 referente a un posible abuso de autoridad.
Cucalón, en su calidad de director de la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, ordenó el 7 de enero de 2014 la conducción y detención de un ejecutivo de la empresa telefónica Digicel S.A. sin tener competencia para ello. Bien, de esta manera hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más. Recuerde que al regresar, pues el profesor Cabrera analizará el tema del diputado colonense y que lamentablemente pues cobró la vida de una menor. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa. Así es, quédese con nosotros. Bueno, les decía hace un momento que hay un caso que está dando vuelta en la sociedad panameña. Yo no voy a particularizar con nombres porque, uno, cualquiera puede tener un accidente, eso es un hecho cierto. Obviamente cualquiera no se excede en la ingesta de licor si es que fuera el caso. Y además cualquiera, quitando la ingesta de licor, en una situación de tensión, de nerviosismo, de miedo, a algunos sí les da por irse. Así que hay situaciones humanas que hay que entender. Y obviamente la mayor situación humana que hay que entender es que se perdió una vida. Y que esa vida, que era una criatura creo que de 14 años, además deja una familia muy golpeada seguramente, sin duda, muy golpeada. Dicho eso, yo quiero que abordemos el componente trastocado de que los diputados son intocables, que la mano de la justicia a los diputados no lo puede alcanzar. Y lamentablemente con este caso del accidente, del atropello, muerte y fuga, que es lo que se ha dicho que ocurrió, la justicia va a quedar a prueba. ¿Y por qué va a quedar la justicia a prueba? Porque aquí, desde que el país, a través de la Constitución, creó la figura de los legisladores, como se llamaban originalmente, y luego se cambió al término de diputados. Primero se creó la inmunidad parlamentaria. Luego dice que eso se derogó de la Constitución, como en efecto se derogó. Pero está el tema que a los diputados solo los investigan y los juzgan los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y desde que se llamaban legisladores, y desde que existía la inmunidad parlamentaria, y desde que dejó de existir dicha inmunidad, y hasta el día de hoy, a la Corte le tiembla la mano y los pies cada vez que tiene que investigar e incluso si es necesario juzgar a un legislador como se llamaba antes o a un diputado como se llama ahora. Díganme ustedes cuántos. Díganme ustedes cuántos casos de diputados usted conoce en el presente y en el pasado que han sido llevados a juicio por la Corte. No hay. Y si lo hay, y si es que hay, fíjense, debe ser tampoco que yo mismo tampoco me acuerdo. Por alguna razón que los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se atreven a decir o no tienen la valentía de hacer, es por la que ahora, en un caso tan dramático, pero tan dramático, porque ahora estamos hablando, fíjese, ahora no estamos hablando de contrabando de mercancía, ahora no estamos hablando de contrabando de droga, ahora no estamos hablando de mal uso de los fondos del Estado a través de los contratos, que eso se ha denunciado. Aquí no estamos hablando de botellas, esa gente que se nombra en la asamblea y que cobran pero no trabajan. Y aquí no estamos hablando de infracciones de tránsito que se pasan las luces y dice que nadie los puede tocar. E incluso la mala interpretación llega a que si va el hijo o va la esposa manejando el carro, que el carro no lo pueden tocar, entonces los dejan hacer lo que les da la gana. Aquí estamos hablando ahora de una vida humana. Fíjense lo grave de esto. Si todos estos casos en donde han habido legisladores y diputados involucrados que han violado la ley, que han cometido delitos, en su momento hubieran sido abordados por los magistrados de la Corte, lidiar ahora con un problema tan pero tan grave como lo ha sido quitarle la vida a una criatura,
sería un trámite de rigor para la justicia. Pero como nunca antes lo han hecho, ahora, fíjense cuántos días han pasado. Eso ocurrió creo que la semana pasada. Y todavía no hay una comunicación precisa por parte de la Corte Suprema de Justicia de si ya inició las investigaciones, de por dónde va. Hoy el Tribunal Electoral ha dicho, a este señor ya se le levantó el fuero electoral. No tiene fuero electoral, se lo han quitado. Pero la Corte todavía no dice nada. La Corte no informa nada. Creo que ya hablaron de que ya hay el magistrado que va a ser juez de cumplimiento y el magistrado que va a acusar. Espérese un segundo. Si usted o yo hubiéramos tenido una situación como esa, hoy estuviéramos detenidos, creo que le llaman detención preventiva, creo que le llaman así, para después determinar el grado de responsabilidad que usted tuvo, porque usted le quitó la vida a alguien. Pero el diputado, y por eso no, mire, ni menciona el nombre, porque yo no quiero personalizar el análisis. Si usted me capta la idea, es que la Corte nunca ha sentado en el banquillo a un diputado o a un legislador, como se llamaban antes. Nunca. Yo no sé cuál es la cobardía de ellos. Si los diputados, sí, son investigados y juzgados por la Corte, pero no por eso están exentos de la ley. No por eso la mano de la justicia no los puede alcanzar. Y casos ha habido aquí, todos estos casos que yo les he mencionado, de delitos, han sido objeto de publicación en los medios de comunicación social. Y al final, ¿qué ha pasado? Exactamente nada. Exactamente nada. Yo no estoy diciendo que ahora a este señor hay que llevar a la silla eléctrica. No, yo no estoy diciendo eso. No. Pues además aquí en Panamá no hay pena de muerte y yo particularmente no creo en la pena de muerte. Pero lo que digo es que si hubo un caso, si un ciudadano común y corriente que no fuera diputado atropella, mata y huye, dígame usted si las autoridades de policía, los juzgados, los fiscales, el forense no hubiera entrado con todo. Por supuesto, y es lo correcto, pero más correcto aún es que el diputado, que no tiene una categoría superior a ninguno de nosotros del resto de los ciudadanos, todavía la justicia no lo toca, porque no tiene una categoría especial de ciudadano, lo que tiene es una categoría de funcionario de elección popular, y para que tenga esa independencia de fiscalización, entonces la Constitución dice, oye, no, a este no lo vas a juzgar por un tribunal ordinario, a este lo vamos a juzgar la Corte. Perfecto, yo no tengo problema con eso. Lo que tengo problema es con que la Corte no haga su trabajo adecuadamente, ni en este caso que es reciente, ni en toda la cantidad de casos anteriores. ¿Ustedes creen que esas denuncias que se han hecho del mal uso de los contratos en la Asamblea es broma? Por ahí hay un abogado que lo ha documentado incluso. Y yo no voy a decir que el abogado tenga razón, pero ¿por qué no los han investigado? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes por qué Panamá, según el informe del Foro Económico Mundial, de 127 países evaluados, Panamá está en el puesto 120 en materia de independencia judicial. 120 es el puesto de 127. Nada más hay 7 debajo de nosotros en materia de independencia judicial según el Foro Económico Mundial. Ahora, yo no necesito que el Foro Económico Mundial me diga eso para saber que la justicia en este país no sirve. Porque si sirviera, desde la semana pasada, a este diputado o a cualquiera que es objeto de un delito, la Corte hubiera tomado acciones rápidamente. Pero aquí, como estamos en Panamá, Congolandia, aquí no pasa nada. Pero si hubiéramos sido usted y yo, hace rato estuviéramos allá guardados. Mejor, sigamos con los deportes y don Santos Cano. Iniciamos las notas deportivas de esta noche con el futbolista marfileño Salomón Kalou,
que en la actualidad juega en el Hertha Berlín. Fuera de la cancha, su fundación benéfica está marcando una gran diferencia contra la insuficiencia renal, dando a los pacientes de Costa de Marfil una nueva oportunidad en la vida. Creada el 20 de julio de 2010 junto a su hermano Bonaventure, lucha por el mejoramiento de los tratamientos para este tipo de enfermedades. Alrededor del 7% de la población adulta de la nación africana occidental sufre de VIH-Sida y la aflicción puede traer consigo problemas renales graves. Los Calú son parte de un creciente número de jugadores que participan en estos programas de ayuda desinteresada. Y con más notas del fútbol, el delantero del Liverpool y Egipto, Mohamed Salah, fue nombrado jugador árabe del año 2017. En una encuesta realizada alrededor de 100 periodistas deportivos de varios países árabes, Salah también es favorito para ganar el título de jugador africano del año, que se anunciará en la capital de Ghana, Accra, el jueves. El jugador de 25 años ve recompensada su gran temporada con el Liverpool, ocupando el segundo lugar en la tabla de máximos goleadores con 17 tantos. Y finalizamos el bloque deportivo con imágenes aéreas del estadio Luzhniki en Moscú, donde se llevará a cabo la ceremonia de apertura y el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Su capacidad total es de 89.318 asientos, todos ellos cubiertos. El estadio se encuentra localizado en el barrio de Luzhniki, a unos 5 kilómetros al sudoeste del Kremlin. El estadio que fuera sede principal de los Juegos Olímpicos de 1980 y la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2008, se utiliza principalmente para partidos de fútbol del Spartak de Moscú. Hasta aquí las notas deportivas del día de hoy. Bien, y culminadas las notas deportivas, vamos a pasar a una buena noticia para todos aquellos que viajan de la provincia de Veraguas a la provincia de Chiriquí y viceversa, porque este 11 de enero se hará la entrega formal de la carretera Santiago-David, así lo informó el secretario de Metas, Jorge González. El 11 de enero entregando la carretera que va desde la ciudad de Santiago hasta la ciudad de David, una carretera que ya está abierta al público, que nosotros formalmente la vamos a inaugurar el 11 de enero. Igualmente, para este mes de enero vamos a estar inaugurando la carretera hacia Darién, una carretera que va a traer muchísimo progreso a esta región del país, sobre todo que todas las familias que viven en el área de Darién van a poder traer sus productos más fácil a la ciudad capital. Bien, de esta manera hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a la misma hora con más de FED TV Diario. Así es, lo vemos mañana. Chao.